Bueno, decíamos que el ser humano abandona su estado de naturaleza, el estado en el cual vivió durante unos 290.000 años, que implicaba ir moviéndose de un lugar a otro, o sea, tener una vida nómade, e ir comiendo lo que iba encontrando por el camino, o sea, cazando y recolectando algunos frutos que encontrara por ahí. Y en ese momento, en una parte del planeta Tierra, que se llama la Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, Irán, Siria, una región ahí entre ríos, entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, se da un evento que es nuestra gran transformación, o sea, abandonar la forma de vida nómade para adquirir una forma de vida sedentaria, dejar de caminar de un lugar a otro para empezar a vivir fijos, establecidos en un lugar, dejar de conseguir nuestro alimento cazando y recolectando para empezar a producir, a generar nosotros mismos nuestro alimento. Dejar de estar condicionados por la naturaleza para ser nuestra especie quien condicione a la naturaleza. Entonces es así que la vida del ser humano se transforma radicalmente, se da la gran revolución en la humanidad, se da nuestra gran transformación. Y tal es así que eh, estos seres humanos nómades que vagaban de un lugar a otro, viajaban de un lugar a otro en busca de alimento, se establecen en este territorio llamado la Mesopotamia, y ahí es donde se quedan a vivir de manera fija, produciendo su alimento, sus extensiones de tierra, sembrando, o sea, tirando semillas a la tierra, esperando que crezcan, empezando a consumir otro tipo de alimentación como los cereales, que van a ser muy convenientes para el desarrollo de la vida humana, porque la particularidad de la carne cuando los cazadores cazaban era que la tenían que consumir ahí ese mismo día o al otro día, pero no había manera de refrigerarla o de hacer que se conserve esa carne. Muy distinto el caso de los cereales, cuando el ser humano empieza a trabajar la tierra, a cosechar los alimentos, a sembrar las semillas y a cosechar los cereales, empieza a tener la posibilidad de guardar esa producción y administrarla por si un año había una sequía y esa tierra no se podía trabajar. Bueno, se podían conservar esos cereales para producir alimento y, e ir consumiéndolo. Entonces hubo también una organización en la forma de vida humana que le permitió una mayor confortabilidad. ¿Qué cereales? Y por ejemplo, uno de los clásicos cereales que por supuesto se cultivan hasta nuestros días, pero en ese momento fue una gran utilidad, fue el trigo, lo que permitía hacer la harina para luego hacer el pan, sustento fundamental de esos seres humanos, la dieta básica de esos seres humanos. Eh, Inclusive bebidas como la cerveza también las hacían a partir del trigo. Y así empieza a cambiar la dieta del ser humano. Sigue ingiriendo carne, sigue ingiriendo animales, porque también a la vez que desarrolla la agricultura, desarrolla la ganadería. Se da cuenta que en vez de matar a esos animales que encontraba en la naturaleza, lo que tenía que hacer era encerrarlos en corrales para poder hacer que se reproduzcan ahí y tener un alimento constante en un lugar determinado, donde ir a buscarlo, ahí, en los corrales. Bueno, a través de eso seguía alimentándose con la carne. Pero eh, los cereales facilitaban esa situación de poder guardar, poder acumular y poder racionar para momentos donde escaseaba la comida, ahí tenían un reservorio de alimento para poder, poder abastecerse, los cereales. Entonces empieza esta nueva forma de vida del ser humano, donde abandona el estado de naturaleza y se origina lo que podríamos llamar civilización. Empieza la civilización, o sea, empieza
la forma de vida que fue creada por el mismo ser humano. El ser humano abandona la naturaleza y crea su propia forma de vida. Una forma de vida que implica generar su propio alimento a través de la agricultura y la ganadería, como decíamos recién, y, por ejemplo, cuando eran nómades que se iban trasladando de un lugar a otro, lo que sucedía era que vivían en cuevas. ¿Por qué? Porque no iban a hacer una construcción, una casa, para tener que abandonarla rápidamente, para ir a buscar animales a otro lado. Entonces iban viviendo en lugares improvisados, cuevas, podían llegar a armar una tienda con algún cuero de algún animal ya cazado previamente, o a la intemperie, al aire libre, si el clima acompañaba. Ahora bien, cuando se empieza a quedar establecido en un lugar fijo, cambia ese concepto también. Y entonces tenemos que el ser humano deja de vivir en cuevas, en cavernas, y pasa a vivir en casas. Ahí sí valía la pena construir casas. ¿Por qué? Porque ya se iban a quedar viviendo ahí, en ese lugar, estaban establecidos en ese sitio, no lo iban a abandonar. Entonces, por una cuestión de confort, iban a construir una casa con materiales que iban variando según las comunidades. Algunos construían con troncos, pero fundamentalmente con barro, casas de barro, adobe. Se iban perfeccionando las técnicas hasta mucho más adelante llegar a los ladrillos. Pero bueno, en un primer momento con barro hacían y adobe construían sus habitáculos donde iban a llevar adelante su vida. Y claro, cuando empezamos a tener un conjunto de casas, esas comunidades que se establecen en un lugar, cada pequeño grupo empieza a construir su casa y esas casas se van ampliando y se van sumando cada vez más casas, empezamos a tener lo que es un poblado. Y cuando ese poblado crece y se amplía, empezamos a tener las primeras ciudades. Las primeras ciudades. Y ahí es donde radica la gran transformación. El ser humano en estado de naturaleza se iba moviendo de un lugar a otro y iba viviendo en cuevas. Ahora, cuando deja de cazar y recolectar y desarrolla la agricultura y la ganadería, empieza a quedarse en un lugar fijo. Y como se queda en un lugar fijo, empieza a construir casas. Y como empieza a construir casas, da inicio a las primeras ciudades. El ser humano empieza a vivir en ciudades, deja de vivir en la naturaleza, deja de vivir en la intemperie para pasar a vivir en las ciudades. Con todo lo que eso implica, cuando empezamos a tener las primeras ciudades en esta región de la Mesopotamia que mencionábamos hace un ratito, empiezan a aparecer ciudades como Catal Uyuk, Ur, Jerusalén, también una de las primeras ciudades, los primeros territorios que fueron habitados en el mundo, Babilonia, Babel, todos esas ciudades, esos pueblos que fueron parte de el origen de la civilización, ahí en la Mesopotamia. Se dio en otros lugares este fenómeno sin contacto con la Mesopotamia. ¿Qué fenómeno este de desarrollo de la agricultura y este paso a la vida de la civilización, a la vida artificial, le he dado a llamar? Se da en otros lugares, pero en el primer lugar que se da hace 10.000 años es en la Mesopotamia. Rápidamente después también se va a dar en Egipto, pero bueno, por ahora nos quedamos ahí en la Mesopotamia como cuna de la civilización, como el primer lugar donde se empiezan a desarrollar las ciudades, el primer lugar donde se desarrolla la agricultura, el primer lugar donde se da la civilización. En esas ciudades se da una organización, empiezan a aparecer leyes, normas, porque todas las personas iban a vivir ahí, fijas, entonces iban a tener que poner pautas de convivencia que iban a tener que respetar. Leyes, empiezan a aparecer las leyes, las autoridades. Antes, cuando el ser humano estaba en estado de naturaleza, iban caminando de un lugar a otro y si esa comunidad empezaba a tener conflictos, uno se iba hacia una dirección, los otros se iban hacia otra dirección y continuaban su vida buscando el alimento que encontraran.
Ahora, como iban a vivir juntos en una ciudad, tenía que haber reglas muy claras. Y para quien no cumpliera esas reglas, había penas y había castigos. Empieza a desarrollarse todo el sistema legal. Entonces, esa es la gran transformación del ser humano. El cambio de la vida natural a la vida artificial. La vida en estado de naturaleza a la civilización. La vida a la intemperie del aire libre eh, a la forma de vida en ciudades. La caza y la recolección a la agricultura y la ganadería. Todo eso se transformó en el ser humano hace unos 10.000 años. Iremos viendo cuáles son las consecuencias positivas y negativas de este paso a la artificialidad. ¿Cuándo? La próxima.